Vamos a hacer una pequeña presentación cada uno de nuestro aspecto dentro de este mundo de las altas capacidades. Yo había venido en principio como madre y profesora, que fue cuando me invitó Carmen hace ya muchos meses. Y en este tiempo, pues, las circunstancias me han puesto en un cargo que para mí es un honor, pero que también me carga sobre mí una responsabilidad especial, que es la presidencia de Confines, la Confederación Nacional de Asociaciones de Altas Capacidades. Pero yo quiero seguir manteniendo un poquito la idea de mi presentación inicial, que es como madre, como profesora y también como persona que está en los dos bandos, porque a veces esto se convierte en una especie de pelea de bandos, que no debiera ser así. Nosotros tenemos que tener claro, todos los que trabajamos en educación, todos los padres, tenemos que tener claro que esto es un trabajo en equipo. Y si nos olvidamos de eso, los grandes perjudicados serán los niños. Así pues, voy a empezar. Como yo soy maestra, yo llevo muchos años trabajando en educación y yo siempre he trabajado con juegos, porque es como más llegamos a los niños. Ahora, pues como decían ellos, hay muchos nombres, muchas metodologías, muchas historias de estas que se están poniendo de moda y le llaman gamificación. ¿Vale? Entonces ahora parece como que es más importante porque le hemos puesto un término del inglés, pero es jugar de toda la vida, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Entonces yo quiero empezar con un juego de agudeza visual. Os puedo decir que entre estos niños hay un niño o una niña que tiene altas capacidades. Y me gustaría saber si vosotros sois capaces de decir quién es el niño que tiene o la niña que tiene altas capacidades. A ver, ¿alguien? ¿Alguna opción? ¿Alguien la ha podido ver? ¿Nadie se anima? No sé cómo se hace esto. ¿Cómo para allá? ¿Nadie se anima? No se puede ver. No se puede ver. Esa es la primera pelea que tenemos los padres en los centros educativos y la primera pelea que tengo yo dentro de los centros educativos con mis compañeros. Porque nos dicen, yo no lo veo, a mí no me parece. ¿Os imagináis que vamos al médico y le decimos que nos duele la tripa, que nos encontramos muy mal, que tenemos dolor de cabeza, que estamos muy cansados y que nos parece que igual podemos tener gastroenteritis? Y nos dice el médico, no, a mí no me parece. Yo no lo veo. Pues igual tendrá que hacernos algunas pruebas, ¿no?, para saber si efectivamente es una gastroenteritis o es otro tipo de enfermedad que pueda ser diferente, ¿no? Pero eso no lo podemos decir nunca. Yo no lo veo, a mí no me parece, tenemos que desterrarlo. Y los padres no podemos aceptarlo. Lo que necesitamos es una evaluación psicopedagógica. Muy importante, porque a veces simplemente nos dicen, no, bueno, pues ya le voy a observar, o si vamos con una prueba que nos han hecho en un centro externo, porque eso sí, los padres tenemos mucho miedo. Hace poco en Twitter un profesional docente que tiene muchos seguidores decía, es que para los padres sus hijos siempre son superdotados. Pues no. La realidad que vivimos en las asociaciones es que la mayoría de los padres lo que tienen es mucho miedo, porque no se atreven a decir en sus centros escolares que sospechan que sus hijos tienen altas capacidades, cuando la realidad nos demuestra, por muchos estudios que se han realizado, de que los mejores detectores de altas capacidades son los padres. Los padres tienen un porcentaje de acierto del 70%, mientras que los profesores solo aciertan en un 30%. Es decir, nosotros somos los que mejor lo vemos, los padres. Yo ahora como profe también lo veo porque tengo la ventaja de que también soy madre de una niña de altas capacidades. Entonces, no nos podemos olvidar de que ellos pueden detectarlo, que no, en la mayoría de los casos siempre hay los típicos que sí, que se creen que su hijo es muy especial y vienen con esnovismo a pedirnos, pero la mayoría de los padres cuando van al colegio van con mucho miedo y con muchas dudas,
porque no hay formación en ese sentido tampoco para los padres. Y a veces van con ese informe porque quieren estar seguros de que pueden pedir algo. No saben muy bien qué pueden pedir, pero como están teniendo problemas con sus hijos en casa, saben que pueden pedir. Entonces, lo que necesitamos es esa evaluación psicopedagógica. Lamentablemente, lo que nos encontramos realmente dentro de los centros es que ni los profesores estamos formados para ello. A mí en Magisterio nadie me habló de las altas capacidades. Desgraciadamente, ahora mismo se sigue sin hablar en las facultades de educación de altas capacidades, excepto en Córdoba, y gracias a la presidenta de FASI, la Federación Andaluza de Altas Capacidades, que es Carmen Trillo y que ha implantado la asignatura de altas capacidades entre los profesores que se forman entre los alumnos que se forman para ser profesores. Es la única universidad donde hay una asignatura específica de altas capacidades. Entonces, no se forman ni a los profesores, ni a los psicólogos, ni a los pedagogos, a nadie se forma en altas capacidades. Entonces, nos movemos en un mar de dudas y de incomprensión. Necesitamos pedir una evaluación psicopedagógica que la tienen que hacer bien en el centro educativo o bien los centros de orientación de zona. Pero ahora nos encontramos con el mayor problema, que ya lo ha comentado Carmen. No hay una definición clara de altas capacidades. Como no hay formación, pues tampoco hay una definición. Desde educación hay una ley bastante extensa y que la verdad podría estar bien si la gente la conociese y la aplicase, pero no hay una idea clara de qué son las altas capacidades. Hay muchas teorías, pero ninguna definición clara. ¿Y eso qué supone? Pues que un niño que es de altas capacidades en Andalucía, por ejemplo, se viene a Madrid y deja de serlo. Un niño que, además, ya no hablemos de comunidades, un niño que tiene altas capacidades en una zona, por ejemplo, en el País Vasco, si estás en la zona de Guernica, pues resulta que tienes muchas más posibilidades de que a tu hijo le consideren de altas capacidades que si vives en Bilbao. Porque los centros de orientación de Bilbao no contemplan el tema de las altas capacidades como se debiera. Y luego ya nos vamos a los centros. Ayer una madre me comentaba aquí que su hijo, que tenía una evaluación de altas capacidades desde hace 2 años, resulta que este año le han vuelto a hacer la valoración en el centro y le han dicho que ya no es de altas capacidades. Es decir, a ver, esto no puede ser. Necesitamos unos criterios claros. Otro punto importante, la identificación temprana. Necesitamos saber cuanto antes que estos niños tienen altas capacidades para poder actuar los padres, porque tenemos que saber cómo son, qué características tienen, qué cosas les pueden venir bien y cuáles no, para poder ayudarles. Y sobre todo en los centros educativos, para que desde el primer momento se pongan los recursos y los medios necesarios para que ese niño se encuentre bien. Cuidado, porque hay mucha gente que siempre está pidiendo, ay, no, para que se desarrolle todo su potencial, para que no tenga problemas, para no sé qué. Es general, es general. Necesitamos que se le comprenda a nivel emocional, a nivel psicológico, porque tiene unas características especiales, como ha dicho Carmen, tienen características especiales y hay que tenerlas en cuenta, como las de cualquier otro niño. Todos los niños son diferentes y tenemos que conocerles. No lo decimos nosotros, lo dice la ley. La ley, que esto es la LOMCE, pero está recogido de la LOE, dice, corresponde a las administraciones educativas, cuidado, a las administraciones educativas, que esto se olvida a todo el mundo, adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. ¿De acuerdo? La ley lo dice, tenemos que tenerlo claro, los padres y los profesores. Los padres para solicitarlo y los profesores para aplicarlo. Bueno, asimismo les corresponde adoptar los planes de actuación, así como los programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, etcétera, etcétera. En otros apartados recogen temas más específicos como la flexibilización, la aceleración de curso que comentaba Carmen. Carmen ha hecho un repaso por el informe y ahora vamos a ver cuál es la identificación temprana que tenemos en España. Miramos educación infantil y tenemos 200 niños, 201.
identificados en infantil, porque lo que nos encontramos normalmente es, no, es que son muy pequeños. Lo que me dijeron a mí es que como en infantil no hay currículo, pues no podemos hacer una adaptación curricular ni un enriquecimiento curricular, entonces pues no hacemos nada y esperamos. Pero es que la ley dice que los niños pueden empezar primaria un año antes. Entonces, si la ley dice que pueden empezar un año antes, efectivamente los tenemos que detectar, si no, ¿cómo les vamos a hacer empezar un año antes? Que puede ser o no conveniente, pero tenemos que saber que están ahí. 201 niños. Y si hablamos de altas capacidades, tendríamos que tener 180.000. 180.000. Es decir, prácticamente todos los niños están sin identificar en infantil. Este es otro tema que nos encontramos siempre en los padres y los profes. Ahora en mi colectivo está muy de moda decir, es que no hay que poner etiquetas. No hay que poner etiquetas, porque los niños, pues cada uno es diferente, todos somos especiales. Sí, claro, pero si yo tengo diabetes, yo quiero que me lo digan cuanto antes, porque según el tipo de diabetes que tengamos en los primeros estadios, igual con una alimentación adecuada y con hacer ejercicio, pues resulta que puedo llevar una vida saludable y más o menos dentro de la normalidad, ¿no? Pero si espero un poquito más, pues ya tendré que empezar con medicación, incluso a pincharme insulina. Bueno, pues con las altas capacidades pasa lo mismo. Cuanto antes lo sepamos, mejor podemos poner los medios para que estos niños se puedan desarrollar con total normalidad. ¿Vale? Porque es muy importante que les sepamos identificar y que sepamos qué tienen. ¿De acuerdo? Porque no todos son iguales, no son iguales, son todos diferentes. Entonces, tenemos que saber cuáles son sus características. Y estas son las etiquetas que necesitamos. Las etiquetas en las que nos dicen cuáles son sus componentes, cuál es su estado emocional, cuál es su momento, qué sucede en su entorno, qué aceptación tiene dentro del colegio, qué inquietudes tiene, qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ellos. Estas son las etiquetas que valen, no las que dicen un nombre, no las que nos dicen un CI que nos lo ponen además como frontera, ¿no? Con 129 no y con 130 sí. Perdón, es que somos personas. Si nuestra temperatura corporal unas veces es de 36 grados y otras veces es de 36,5 o 30 y casi 37, o hay personas que incluso más alto, y es una pelea que tenemos muchas veces. No, es que yo con 36,8 ya como que me siento mal, y otros hasta que no tienen 38 están fenomenal. Pues con los niños pasa lo mismo. No usamos el mismo número de zapatos todos. O sea, es que diríamos, a ver, todos los niños que están en tercero de primaria tienen que usar el número 30. No, señores. Son todos diferentes. Y tenemos que saber exactamente en qué momento están. Y aquí yo quería dar simplemente 2 pinceladas de lo más importante a la hora de atender a estos niños. Primero, trabajar desde el análisis y la experimentación. Simplemente no hace falta ni metodologías, ni técnicas raras. Simplemente lo más obvio, que aprendemos experimentando, tocando, analizando, aprendiendo de memoria, leyendo los libros de texto. Así pocos niños aprenden de verdad. Repitiendo las cosas, pocos niños aprenden. Aprendemos todos por experimentación. Lo que realmente vivimos, tocamos y experimentamos, eso es lo que aprendemos y lo que se nos queda para siempre. Muy importante. No repetición. Esto es lo que más odian los niños de altas capacidades, la repetición, porque ellos aprenden las cosas muy rápido. Como una vez que se les diga, ya es suficiente, incluso a veces sin decirlo, porque simplemente hacen relaciones entre los temas. Relacionan una cosa con otra y dicen, pues si esto es así, esto otro también será. No hace falta que les hagamos hacer 500 sumas, 200 multiplicaciones, aprenderse la tabla de multiplicar como loritos. Pero si es que ellos saben multiplicar, si saben llegar al resultado, no saben cómo, pero saben llegar al resultado, ¿por qué nos empeñamos en que se aprendan las tablas de multiplicar? Y ahora les enseñamos hasta las tablas de sumar, que ya es el colmo. Y una cosa muy importante que se está poniendo de moda ahora, con la evaluación global,
nos estamos poniendo en que a los niños les hacemos exámenes, pero estos niños, por ejemplo, sacan un 9 y como no han traído los deberes todos los días, les quitamos un punto y ya le dejamos un 8. Y como se porta mal en clase porque no se para quieto, está todo el tiempo moviéndose y nos molesta, pues le quitamos otro punto. Y ese niño que tenía un 9 se queda con un 7. Y como su sentido de la justicia es tremendo, pues se nos enfada y lo que conseguimos con ellos es el efecto contrario del que perseguimos. No le vamos a hacer que se porte bien o que esté bien porque le hayamos bajado la nota, al contrario, el siguiente probablemente será peor y cada vez estará más enfadado y nos odiará más. Bueno, hace poco hicieron una fiesta en Bilbao, yo soy de Bilbao, y hicimos un paseo por la ría, ¿no? Y entonces dije, jo, pues esto es la imagen, ¿no? Esto es la imagen, ¿habéis visto? ¿Me puedes poner, por favor, otra vez? Esto es como si nosotros fuésemos el barco, los profes, ¿no? Que vamos avanzando, y el agua son nuestros niños, nuestros alumnos, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños nos siguen, ¿eh? Y se van adaptando a lo que nosotros les decimos, a lo que les enseñamos, y más o menos se acoplan, ¿no? Su cerebro va tranquilamente y nos siguen. Este es el cerebro de un niño de altas capacidades. Está en constante ebullición. La neurología, afortunadamente, nos está ayudando mucho y nos habla de que sus cabezas tienen un mayor número de neurotransmisores y la información se transmite a una velocidad mayor entre ellos. ¿Eso qué significa? Que a su vez en su cabeza tienen un montón de información y contenidos funcionando a la vez. Y algunos, yo me comentaba, una madre también me decía, no, es que mi hijo dice que en primer plano tiene una idea y en segundo plano está pensando otra cosa. Hay muchos niños que a la vez que están escuchando, pues tienen que estar pintando, escribiendo, haciendo algo, porque si no, su cabeza se desboca. Entonces, permitámosles que hagan otra actividad complementaria. No es una falta de respeto, no nos están retando, no, simplemente lo necesitan. Y además tenemos que tener en cuenta, porque decimos, es que está siempre despistado, es que no nos hace caso, es que no mantiene la atención. Pero es que luego resulta que les preguntamos y saben de qué hemos hablado. Saben decirnos qué es lo que estábamos explicando. Pues no pongamos tanto el dedo en que nos atiendan, en que estén quietos, sino en que realmente puedan sacar provecho de lo que nosotros les damos. Y a los padres también os digo, un poquito de paciencia, porque es eso, su cerebro está a 1000, están funcionando, son despistados porque tienen demasiadas cosas en la cabeza, no pueden centrar, les cuesta organizarse muchas veces, pero es por eso, porque claro, el caos que tienen en su cerebro con tanta información, pues es una cosa que les puede venir muy bien de cara al aprendizaje, a manejarse en un montón de ámbitos de nuestra vida, pero también les resulta inconveniente en otros, tener tanta información a la vez funcionando. Y ahora vamos con otro juego. Esto es el Guggenheim, los que hayáis estado lo conoceréis y los que no seguramente que habéis visto muchas fotografías de él. Estamos celebrando el 20 aniversario, estamos contentísimos. Hay un montón de gente que está yendo a visitarlo estos días porque están haciendo unas proyecciones preciosas. Pero ante el museo, la gente reacciona siempre con diferentes comentarios, ¿no? Pues hay comentarios tanto positivos como negativos, claro. La gente puede decir, ay, pues es impresionante, o qué raro, ¿no? Ahora quiero que vosotros me digáis palabras que os surgen al ver el edificio del Guggenheim. Desordenado. Maravilloso. Monumental. Retorcido. Brillante, armónico. ¿Perdón? Contraste, soberbio. Espectacular. Elástico. Asimétrico. Distinto. Curvilíneo. Sugerente. Genial. Muy bien, me encanta. Bueno, pues yo cuando en este paseo vi el Guggenheim dije, vale, esto es lo que puede pasar
lo que habéis hecho vosotros, lo que puede pasar al ver un niño de altas capacidades desarrollándose en la escuela. Podemos encontrarle esos adjetivos tan diferentes y que todos, de algún modo, lo identifican y lo caracterizan, ¿no? Pero quiero que se os quede esta imagen, porque dentro también es todas esas cosas, ¿eh? También es muy diferente, curvilíneo, genial, todas estas cosas, pero dentro es un museo. Es un museo como tantos museos que hay por el mundo. Y para mí esto es muy importante. Estos niños de altas capacidades pueden parecernos por fuera o pueden ser o pueden tener estas características especiales que los marcan, pero por dentro son niños. Y eso no lo tenemos que olvidar. Son niños que sienten, que sufren y que necesitan todo nuestro apoyo. Bueno, y por último, pues como estoy aquí como presidenta, quiero presentaros nuestro mapa. Aquí están todas las asociaciones que forman parte de Confines. Estamos luchando porque más asociaciones se unan a nosotros porque creemos que lo más importante a partir de ahora es lo que comentaban ayer, presión social. Desgraciadamente es así. No podremos conseguir nada si no nos concienciamos y empezamos a luchar por los derechos de estos niños. Y lo tenemos que hacer todos juntos, desde las fundaciones que trabajan en ello, desde las asociaciones, desde las AMPAs, desde todos los ámbitos que podamos reunir. Y cualquier duda que tengáis como padres, como profesores, os invito, confines.es. Gracias.